Buenas tardes compañeros, mi equipo está conformado por Alex, Dayana, Andrés y Jesús. Vamos a explicar lo que es la cascada de coagulación, iniciando por la vía extrínseca, que es la iniciación de la coagulación sanguínea. Recordemos que los mecanismos de coagulación entran en juego por un traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes. Recordemos que la coagulación tiene como finalidad pasar del estado líquido de la sangre a un estado sólido. Teniendo esto en cuenta, pasamos al primer paso de lo que es la vía extrínseca, empezando por el traumatismo tisular. Daño en el endotelio, en los vasos sanguíneos. Esto libera el factor tisular, que es nada más y nada menos que una conformación de fosfolípidos, que es una enzima proteolítica para acelerar los procesos del siguiente paso que voy a explicar. Ok, pasamos al segundo paso de la vía extrínseca. En este paso, la activación del factor X es la finalidad, no sin antes tener presencia y participación del factor 7. Estamos hablando del factor tisular más factor 7 en presencia de iones de calcio, que estos actúan como acción enzimática, nos da como resultado el factor X activado. Pasamos al paso 3. Efecto del factor X activador sobre la formación del activador de la protrombina. Esto en participación del factor 5. El factor X activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares, que son parte de los factores tisulares o fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas, y también con el factor 5 para formar el complejo llamado activador de la protrombina. Teniendo el activador de la protrombina en presencia de iones de calcio, la protrombina se divide para formar trombina y tiene lugar el proceso de coagulación, como se explica en este video. Cascada de la coagulación. Voy a explicar la vía intrínseca. Otra forma de cómo se conoce esta vía es la vía de activación por contacto. El colágeno en esta vía es muy importante, ya que es uno de los aspectos que ayudan o se presentan en la vía de coagulación. Se lleva a cabo la cascada de coagulación dentro del vaso sanguíneo. Es importante recordar los factores 8, 10, 9, 11 y 12, ya que ellos son los que actúan en la vía de coagulación en esta vía. Sus nombres son antihemofílico A, el factor 8, autotrombina C, el factor 10, el factor 9 es el antihemofílico B, el factor 11 es antihemofílico C y el 12 es factor de vidrio. Aquí represento el esquema que se lleva a cabo. El factor 12 se activa y su resultado es factor 11. Al momento de que se activa, nos da el factor 9. El factor 9 activado nos da el factor 8
y el factor 8 activado nos da como resultado el factor 10. Aquí lo representamos, es el mismo ejemplo, y esta es la vía intrínseca. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la vía común. La vía común empieza a través de la activación de un factor 10, ya sea que venga de la vía extrínseca o la vía intrínseca. El factor 10 activado se une a su cofactor, el factor 5 activado, y forman un complejo que incluye calcio y fosfolípidos. Este complejo se le llama protrombinasa, que actúa sobre el factor 2 o la protrombina y se activa el factor 2 y se llama trombina. Este actúa sobre el factor 1, o sea el fibrinógeno, y se activa convirtiéndose en fibrina. Y esto es la vía común de la cascada de la coagulación. Para finalizar, les daré una visión general acerca del tema cascada de coagulación. Para comenzar, ¿qué es hemostasia? Hemostasia es el mecanismo que evita y protege pérdidas sanguíneas tras la lesión vascular. Sucede esto tras dos procesos importantes. El primero es coagulación. Se realiza por dos mecanismos: hemostasia primaria, que es la adherencia plaquetaria, y el segundo mecanismo es hemostasia secundaria, que es la formación de plaquetas en el factor tisular, o bien llamada cascada de la coagulación. Después de la coagulación sanguínea se forman hebras de fibrina, se unen a la plaqueta construyendo un tapón inflexible, o bien llamado fibrinólisis, que es el segundo proceso importante, que es la degradación de un coágulo. Ahora continuaremos con el proceso de coagulación. El proceso inicia tras un vaso lesionado. En la primera imagen hay un espasmo vascular y se presenta un estímulo de traumatismo. En la segunda imagen hay aglutinación de plaquetas, es decir, las plaquetas se mueven al área de lesión. En la tercera imagen hay aparición de la fibrina, que esto ayudará a la formación de un tapón plaquetario. En la cuarta imagen hay formación del coágulo de fibrina, que si el trauma es grave tarda de 15 a 20 segundos y si el trauma es menor tarda de 1 a 2 minutos. Y por último, en la quinta imagen hay una proliferación final del tejido o retracción del coágulo. Para dar introducción, sabemos que hay mecanismos de coagulación. La sangre se debe mantener en un cierto equilibrio. Tenemos una balanza. En el lado derecho hay anticoagulantes, que son sustancias que predominan en el torrente sanguíneo para que la sangre no se coagule mientras circula. En el lado izquierdo tenemos procoagulantes, que es una sustancia que cuando se rompe un vaso, este se activa para formar un coágulo. Cuando hay un daño tisular, las plaquetas entran mediante las sustancias ADP y tromboxano A2, hacen que las plaquetas se activen. Bueno, la cascada de la coagulación es una cadena o serie de reacciones compuesta por 3 vías. Retomando la explicación de mis compañeros, todo comienza por la vía extrínseca, que empieza tras un traumatismo a la pared vascular. Las plaquetas que van circulando se adhieren, se acumulan para iniciar la hemostasia primaria. Ahora bien, se va a dividir en 3 etapas. Se inicia por las células del factor tisular. Vale, sabemos que las plaquetas que van circulando se adhieren, se acumulan para iniciar la hemostasia primaria. Ahora bien, se va a dividir en 3 etapas. Se inicia por las células del factor tisular. El factor 3 va a activar el factor 7 y el factor 7 va a activar al factor 10. Esto es la vía extrínseca. La segunda etapa es de amplificación. El sistema se prepara para la producción a gran escala de trombina. Esta vía
empieza con el traumatismo en la sangre o la exposición de la sangre al colágeno a partir de una pared vascular sanguínea o traumatizada. El factor 12 va a activar el factor 11. El factor 11, con ayuda de calcio, activa al factor 9. El factor 9 activará al factor 8 y el factor 8 activará al factor 10 con ayuda de calcio. En la tercera y última etapa ocurre en la superficie plaquetaria y es la producción de grandes cantidades de trombinas. Como ya vimos, el resultado o el producto de la vía intrínseca y vía extrínseca fue el factor 10. El factor 10 se va a la vía común y se une al factor 5A y va a catalizar la reacción para convertir la protrombina en trombo. Al tener un exceso de trombina va a generar que esa trombina se una al fibrinógeno y forme fibras de fibrina que van a permitir la formación del coágulo. Para finalizar el tema, el coágulo sanguíneo compuesto por una red de fibras de fibrina, las fibras se adhieren a las superficies dañadas de los vasos sanguíneos e impide pérdidas de sangres mayores. Como conclusión, los 3 pasos más importantes para la formación de un coágulo es la activación del factor 10, generación de la trombina y formación y estabilización de la fibrina.